Muy bien, Muy muy bien. bien. Bueno, vamos a cambiar tantito de tema, Jimmy, no te vayas. Y es que la Organización Panamericana de la Salud informó la semana pasada que Brasil, México y Perú son los países que presentan más casos de viruela símica en Latinoamérica. La OPS dio a conocer que se han reportado más de 300,000 casos de viruela símica en América desde el 10 de mayo, sin ninguna muerte registrada. Eso representa un 14% del total de casos en el mundo. A pesar de que la enorme mayoría de los casos en la región están en Estados Unidos y Canadá, Brasil tiene ya 219 casos, le sigue México con 35 y Perú con 29. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y activistas con trabajo en derechos de las personas, LGBTIQ+, VIH, salud y derechos humanos de todo el país solicitan a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a todas las instituciones del sector salud a nivel federal y estatal que comiencen a actuar de manera inmediata para alertar a la población sobre la viruela símica que ya está presente en nuestro país. Además, dicen las organizaciones y activistas que es urgente que tomen medidas para pues que se permita evitar nuevos casos, como ya lo han recomendado los organismos internacionales. Y para hablar de este tema, tengo aquí junto a mí al doctor Ricardo Baruch. Él es activista, integrante de la Sociedad Internacional de SIDA. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maca. Un gusto estar con ustedes. Hola. Igualmente, oye, esto es un tema bastante delicado. Yo estuve viendo todo el fin de semana, pues distintos testimonios en Estados Unidos, en España, de gente que ha salido positiva a la viruela símica y que les ha costado trabajo siquiera que les hagan la prueba, y otra cosa, y muy triste, se les ha estigmatizado y comienza a relegárseles por haber dado positivo a viruela símica. Sí, justamente es un tema bien complicado porque a pesar de que la viruela símica no es una enfermedad nueva, o sea, tenemos registros de ella en países de África desde hace como unos 40 años, en realidad pocas veces se han reportado casos afuera del continente africano. Entonces, en esta ocasión no solo se reportan casos, sino que además existe un brote que se empieza a diseminar entre humanos, porque anteriormente casi siempre era de un animal hacia una persona. Entonces, la situación es que en un periodo de 2 meses hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Y en México ya tenemos 39 casos, lo cual pareciera no sonar como tantísimo. Sin embargo, al no saber cómo manejar la enfermedad, al no saber, por ejemplo, cómo debería prevenirse o cómo debería detectarse, pues entonces todos los sistemas de salud del mundo, la verdad, no solo el mexicano, pues están como sufriendo un poquito ahí para ver, pues, qué decirle al sector salud, qué decirle a la población. Pero también estamos viendo que la respuesta ha sido muy lenta para decir, oigan, tenemos este problema y si no detenemos este brote en este momento, pues se puede salir de control. Y particularmente, pues una de las cuestiones que mencionabas ahorita al principio es que muchos de estos casos están dando entre hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, lo cual no implica que es la única población que puede adquirir este virus, pero por algunas dinámicas epidemiológicas, pues está dando la transmisión más fácil. Y también creo que ha sido la manera de comunicarlo, ¿no? O sea, de pronto sale este comunicado en Jalisco, ¿no? Y dicen exactamente de dónde salió una persona con estos síntomas, ¿no? Y mencionan un club de playa gay en la zona romántica de Puerto Vallarta, y por ahí se ha ido la comunicación y no afecta solamente a una comunidad. Exactamente. De hecho, cualquier persona que pueda tener contacto con el virus puede adquirir la viruela símica. Por ejemplo, si estoy yo en, no sé, un bar muy encerrado, con un contacto muy cercano con personas, y esa persona, por ejemplo, tuviera pústulas, es decir, como los granitos, es muy fácil que pueda haber transmisión. Sin embargo, pues sí tiene que haber transmisión más cercana y ahí se incluye la transmisión sexual, lo cual no necesariamente implica penetración, pero el hecho de que, pues obviamente, en un faje, en un beso intenso, etcétera, pues sí puede haber mucho mayor probabilidad de esta transmisión. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Mutó? Por lo que la pregunta es en el sentido de que decías que normalmente había sido los casos de animal a humano, pero que ahorita ha habido muchas cuestiones entre humanos. ¿Es porque hubo una mutación o simplemente empezó a haber? No necesariamente, sino más bien, digamos que casi siempre cuando se detectaba algún caso en algún humano, pues se aislaba y se hacía como digamos que un cerco para que no hubiera más casos, pero en esta ocasión es muy probable que la persona que se
contagió de animal a humano haya tenido un contacto cercano con muchas personas en una corta cantidad de tiempo y entonces antes de detectarse ya había más casos en la comunidad. Okay. Y no suena ilógico esto cuando la verdad la detección ha fallado, ¿no? O sea, yo hoy lo que veía también de esta chava que primero fue con el doctor. El doctor la mandó con el dermatólogo. El dermatólogo le mandó una crema. O sea, se van perdiendo días. Claro. Vuelve con el doctor y dice, no se me está quitando. Dice, pues no sé qué puede hacer, pero quizás llama a la CDC, ¿no? Que son los encargados de dar seguimiento. La CDC le dice, ve con tu médico privado. O sea, la trajeron más de una semana hasta que ella le dijo a un doctor, ¿no podría ser viruela símica? Claro, ese es uno de los problemas, porque como es una enfermedad nueva, pues para muchos médicos y personal de salud no está en la cabeza que pueda hacer. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales pues el mensaje de Secretaría de Salud y de cualquier autoridad sanitaria en el mundo debería ser alertemos que hay esta situación nueva y pues que cuando veas algo sospechoso, inmediatamente notifícalo, porque eso también permite que a la persona le digas, enciérrate en tu casa 40 días y, para que no pueda haber mayor transmisión y que además pues, la persona sepa que tiene, ¿no? Porque yo también he conocido casos en México donde, por ejemplo, un dermatólogo vio las pústulas, pero pues como nunca había visto algo así, pensó que era herpes y le mandó un tratamiento de herpes, claro. lo cual pues tampoco es como de culpar al médico, ¿no? Entonces ahí, o sea, justamente el saber que existe esta posibilidad, pues también nos dice pues no necesariamente qué tratamiento, porque en realidad no hay tratamiento. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el tratamiento? Es básicamente se cura sola. Paciencia y paliativos, ¿no? Para Exacto. aliviar o sea, por las un lado, molestias. paliativos para el dolor, que además los pacientes han reportado que es sumamente doloroso tener estas pústulas. Y por otro lado, por ejemplo, pues medicamentos para bajar la fiebre, Claro. para evitar el dolor, pero en realidad no es como que te va a curar de la viruela. Afortunadamente, no es una enfermedad mortal en la gran mayoría de los casos. De hecho, las pocas personas que llegan a morir 3 al 6%, ¿no? Es lo que se maneja. incluso menos, pero sobre todo en África y sobre todo en personas que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Una comorbilidad. una comorbilidad importante, ¿no? Entonces, prácticamente en ninguna parte del mundo en este nuevo brote se han registrado muertes, justamente por eso, ¿no? O sea, porque pues, se atienden a tiempo, se detecta a tiempo. Ahora, para nuestro país, el paciente cero es este individuo que estuvo en Puerto Vallarta o hay otro, porque ya se habla de que son 7 estados, ¿no? Y más de 35 contagiados. ¿Este es el paciente cero o hay otro? No necesariamente, porque por ejemplo aquí en Ciudad de México ha habido casos también de personas que han reportado tener contacto con personas del extranjero, ¿no? Entonces es potencialmente no todos los contagios vinieron por esta persona de Jalisco, ¿no? Y entonces ahí es donde también tenemos que tener mucho cuidado porque no es como decir, pues yo no vivo en alguno de los 7 estados, no me va a pasar nada. Bronca. Porque pues obviamente las redes de contacto, de viajes, pues ahora que sobre todo que ya se levantaron muchas restricciones por el COVID-19, pues ya volvieron a ser normales. Bueno, la gente está saliendo de vacaciones, está viajando por trabajo. Y entonces, pues obviamente, esto tampoco significa que nos vamos a asustar y no me voy a acercar a nadie, ¿no? Sin embargo, pues sí tengo que estar pendiente y, por ejemplo, si veo a alguien que potencialmente tenga alguna cosa rara en la piel, o sea, pues sí decirle, oye, ¿sabes qué es eso? ¿Ya te fuiste a checar? ¿Todo bien? Porque, pues sí puede ser potencialmente peligroso. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, si no hemos aprendido nada después de más de 2 años de estar en esta situación, ¿no? Sabemos cómo se propaga un virus, ¿no? O sea, tenemos que tener la conciencia de ello. En la Ciudad de México, ¿qué está pasando, Baruch? Porque sí, la verdad es que pues es un foco rojo la Ciudad de México, ¿no? Sí, de hecho, más de la mitad de los casos reportados Sí. están aquí en la ciudad. Y bueno, afortunadamente aquí en la ciudad tenemos la clínica especializada Condesa, que para quienes no la conozcan, pues es una clínica especializada en VIH, infecciones de transmisión sexual. Y como bien mencionaba, si esto no es exclusivamente transmisión sexual, pues en Condesa tienen algunos infectólogos súper buenos, ¿no? Y que además saben tratar a las personas pues sin estigma, ¿no? Porque ha pasado también que de repente llega un paciente a otro hospital y las enfermeras no lo quieren tocar, los médicos quieren como llevarlo inmediatamente al cuarto de aislamiento, ¿no? Sí. Y pues tampoco es pues, benéfico como caer en ese punto, porque entonces si yo detecto algo
y sé que los están tratando así, pues yo no voy a No querer vas ir a al ir. hospital a que me Parecería- Se aíslen. Sí. contagian más fácil de COVID y ya no les importa, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esa es la verdad. Se está viviendo como la estigmatización como en un principio pasaba con el Justo COVID, lo que- ¿no? Y con quien lo Y con el- trataba. y con el VIH además, Sí, o sea, porque también. además era una cosa como de, pareciera que esto es de gays, entre comillas, y entonces pues te voy a aislar, no te voy ni siquiera a Que revisar. no se aprendió nada, ¿no? Volvemos al mismo momento en el que es una enfermedad de homosexuales. Y Exacto. ahí es donde empezó todo y entonces es un homosexual el que viene a contagiar a las demás personas. O sea, Exactamente. Un criterio idiota, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde pues también es muy importante que el personal de salud sepa que pues con que uses tus guantes, o sea, ahora sí que como con COVID, o sea, te pones tus guantes, te pones tu mascarilla, o sea, Sí. tienes cuidado en el Y tienes manejo, menos la revisión. probabilidad de contagiarte, Sí, por incluso, supuesto. ¿no? Y bueno, sí, eso pasaba con el VIH, pero pues también hay personas heterosexuales que resultaban, ¿no? Contagiadas. Y no, ninguna enfermedad es nada más de una comunidad. ¿Qué está pasando ahora que mencionas también el VIH con los medicamentos? Ricardo, ¿cómo va todo eso? Pues mira, afortunadamente ya se ha regularizado más o menos el tema del abasto de los medicamentos que como probablemente hayan escuchado en los últimos 2 años ha habido un montón de problemas relacionados con esto a raíz de que cambian los mecanismos de compra en el sector salud, ¿no? Entonces a veces compraban tarde o compraban mal o compraban los que no eran o los compraban y no los distribuían o los distribuían pero no en todo el país. Entonces, O hasta caducos a veces, ¿no? exacto, o a punto de caducar. Y esto me parece que en gran parte se ha regularizado, pues sí, por la presión que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, pero lo que sí seguimos escuchando es que hay desabasto de medicamentos en otros temas, ¿no? Entonces, como los que más hacen ruido son los de VIH, como que pues Ya. se apuraron para Porque hacerlo son bien. muy ruidosos, hacen escándalo, dáselos. Exactamente. ¿No? Pero desafortunadamente pues hay muchas otras comunidades que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento y pues no necesariamente son tan vocales, no se quejan en redes, no salen a cerrar calles. Pero bueno, esto tenemos que seguirlo muy de cerca porque pues desafortunadamente no es como que el mecanismo de compra ya quedó y así va a ser, sino que se siguen haciendo experimentos desafortunadamente y entonces pues puede ser que el próximo año volvamos a tenerlo y no podemos permitir que eso siga pasando porque por ejemplo una persona justo que vive con VIH y que no tiene buen acceso a su tratamiento podría estar muy vulnerable a situaciones Sí, como la como viruela esa. del mono o incluso como COVID-19. Sí, bajan todas las defensas, es uno de los momentos más complicados, es lo que sabemos que sucede dentro de los síntomas del VIH y por eso vienen estas complicaciones que se dan en la enfermedad. Exacto, de hecho salieron unas cifras la semana pasada de que en comparación con 2019, o sea, en tan solo 3 años se triplicaron los casos de personas con VIH que llegan con una enfermedad grave a el hospital, lo cual es terrible porque pues habiendo pudo evitar, ¿no? tratamiento, eso ya no tendría que pasar. Pero lo que sucedió, en parte por la pandemia de COVID, de que los servicios se reconvirtieron, etcétera, pero también por este tema de medicamentos, es que muchas más personas están teniendo complicaciones que ya se podrían evitar. Y es que el COVID afectó mucho a personas que ya vivían, ¿no? Con alguna enfermedad, no solo VIH, o sea, se sabe de personas que tenían cáncer que tuvieron que suspender o que cambió el esquema en el que recibían su tratamiento y eso les afectó muchísimo, pues pasó lo mismo con personas que viven con VIH, ¿no? Exactamente, también con diabetes y otros casos. Sí, como todas esas enfermedades crónicas, ¿no? Sí, y además otro de los grandes problemas que ocurrió durante la pandemia es que pues la gente se dejó de hacer pruebas de detección. Claro. ¿No? En parte porque no había servicios abiertos, en parte porque pues, tenían miedo de salir. Pero entonces este año estamos viendo cómo están subiendo los casos de detección de manera importante y pues es necesario que haya suficiente tratamiento para todas estas personas que apenas se están detectando porque pues es probable que ya lleven 1 o 2 años viviendo con el virus y por lo tanto pues si no entran en tratamiento de manera oportuna pues pueden empezar a desarrollar algunos problemas de salud. ¿Y hay alguna preocupación de que también empiecen a haber nuevos casos? Porque hemos tenido especialistas también aquí con Adela, donde han platicado que prácticamente este año, el próximo año son años de desenfreno, ¿no? Después de haber estado encerrado, que viene la locura total de lo que va a suceder próximamente. ¿Se tiene contemplado que pueda existir también esta alza en casos, nuevos casos?
Es muy probable, no necesariamente vinculado con esto, pero también vinculado más bien como a otro tipo de fenómenos que se están dando en el mundo, como el hecho, por ejemplo, de que pues, cada vez hay menos personas que están utilizando el condón en sus prácticas sexuales. Hay, por ejemplo, un aumento en el uso de ciertas drogas que también está provocando que más personas, por ejemplo, usen drogas inyectables o tengan un mayor número de parejas sexuales sin protección. Y esto pues sí podría desafortunadamente desencadenar más casos. Y por ello pues es muy importante también que desde el sector público y las organizaciones, el sector privado, pues reforcemos estas estrategias de prevención, porque como que de repente ya se nos olvidó que el VIH existe y en realidad sigue siendo un problema y si no le ponemos un alto ahorita, pues nuevamente pues van a seguir aumentando los casos. Claro. Oye, y he visto también en redes, y ya aprovechando que te tengo aquí, hay un desabasto también importante de testosterona. Y la gente, mucha gente ajena como a estos temas dice, ¿y por qué quieren testosterona? ¿Qué está pasando? ¿Quién se ve afectado? Y pues si ya estás aquí te tengo que hacer la pregunta y también aclararle a la gente que no entiende, porque a veces no es fácil entender para qué necesita alguien testosterona. Claro que sí. Bueno, pues en nuestro país tenemos un protocolo de atención desde el sector salud a personas LGBTTI y pues dentro de esta comunidad están las personas trans y particularmente los hombres trans. Y los hombres trans pues son aquellas personas que nacieron con órganos femeninos y ahora se viven como hombres. Y por lo tanto en estos procesos digamos que de transición pues es necesario el uso de hormonas. No necesario, hay personas que dicen yo puedo transicionar sin necesidad de ninguna hormona, ningún procedimiento quirúrgico, pero hay quienes sí lo requieren. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en otros estados existen unidades de salud, tanto públicas como privadas, donde pues, se les facilita a los hombres trans que puedan estar utilizando esta hormona y particularmente la testosterona. Desafortunadamente, por una cuestión de cadena de suministros, de distribución, otra vez la el laboratorio de suministro. Sí, no, o sea, la verdad es que pues también obviamente en todo el mundo ha habido esta situación y este laboratorio alemán pues no ha podido producir suficiente testosterona para la demanda que se tiene ya en el mundo y por lo tanto pues muchas personas trans que están pues que dependen digamos que un poco su transición en el uso de este tipo de hormonas pues no están teniendo acceso, ¿no? Y entonces por eso representa un problema y una demanda que está haciendo además la comunidad LGBTI para que pues se acelere el proceso de que exista testosterona en México. Y es que aparte, según entiendo, tienes que estar siempre, ¿no? Estás en transición, no puedes dejarlo porque entonces empiezan a bajar tus niveles de testosterona, todo comienza a regresar a los niveles que estas personas no quieren, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, es muy importante el seguimiento porque pues muchos cambios físicos, incluso fisiológicos, ocurren gracias a la presencia de testosterona ingerida, ¿no? O sea, obviamente muchas personas producen testosterona por sí mismas, pero en este caso pues no sucede. Sí, bueno, ¿no? hasta las mujeres producimos testosterona, son distintos niveles. Exactamente. ¿No? Entonces sí, ahí pues hay un llamado muy importante pues tanto al sector privado, pero también para que el sector público se ponga las pilas, ¿no? Y pueda asegurar que exista este tipo de hormonas en México. De hecho, porque además también viene un problema, ¿no? Un problema en el cual pues le dan prioridad, ¿cierto? O sea, dependiendo, en vez de fijarse que son personas, son hombres trans que están necesitando regularmente de estas hormonas, igual y dicen en el sector salud, bueno, pues como hay desabasto, vamos primero con estos pacientes, vamos después con estos pacientes, vamos después. Y entonces como que los ponen al final de la lista y no por la realidad que se vaya necesitando, ¿no? Exactamente, y a veces desafortunadamente pues todavía por la discriminación, por el estigma hacia nuestras poblaciones, pues muchas veces dicen, pues esto es casi un capricho, ¿no? Y pues no es un capricho, es una forma de vivir tu vida como realmente la quieres y pues es un tema además de salud. Y que, por ejemplo, también hay que mencionar que... Exacto, es de salud, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, sí hay una clínica del gobierno de la ciudad que atiende a personas trans y no binarias en distintos procesos de salud, pero en casi ningún otro de los estados del país hay oportunidad para que las personas, por ejemplo, que no tienen recursos para pagar un médico privado puedan acceder a estos servicios, ¿no? Entonces también es un llamado para que pues en realidad todos los estados del país puedan crear unidades especializadas donde las personas trans, hombres, mujeres, personas no binarias puedan acceder no solo a hormonas, sino también atención a la salud mental, atención a la salud sexual, entre pues muchos otros temas específicos. Eso es lo que te iba a decir, que muchas veces desde la Ciudad de México se nos olvida que no es así en el resto del país, ¿no? Y que de pronto sí
nos quejamos desde un privilegio, ¿no? Yo pienso que de pronto nos ven desde afuera y dicen, híjole, se están quejando de eso, pero aquí tal y tal y tal. Hacer claro y dejar muy claro cómo se vive en el resto del país, ¿no? Exacto, y lo mismo pasa, por ejemplo, con la Clínica Condesa, que ahorita les contaba que está teniendo casos de VIH y viruela símica. O sea, en otros estados tienen unas clínicas chiquitas que se llaman Capacits, pero que no tienen en lo absoluto la capacidad o el tamaño de atención que tenemos aquí en la Clínica Condesa, ¿no? Entonces también ahí es importante saber que, por ejemplo, aquellas personas que puedan estar presentando algún síntoma de viruela del mono, pues puedan acudir a los Capacits o a las unidades especializadas. Doctor, justo lo que estás diciendo creo que es muy importante. ¿Cómo saber estos síntomas? ¿No? Porque al final del día, o sea, ahorita Sí, platicas. es lo que preguntan, Ajá. o sea, los síntomas claros. Sí, porque dices, empiezan a sentir estos síntomas, pero ¿cuáles son esos síntomas? Porque además hoy también la psicosis de, tengo dolor de garganta, tienes COVID, no, espérate. Sí, se nos olvida que nos ha dolido la garganta por años y no ha sido COVID, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo principal es la aparición de estos granitos que normalmente ¿Son como ampollitas? al principio se inflan, se inflan un poquito y después pues te van dejando un cráter. Pero lo importante es que estos granitos, a diferencia de otras manifestaciones, de otras enfermedades, duelen mucho. Y además, una de las situaciones es que la persona, al empezar a tener granitos visibles, se empieza a sentir mal, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de si yo tuviera herpes o si yo tuviera como algún otro brote, alguna dermatitis, pues en realidad me siento bien, solo tengo, pues eso, ¿no? Una irritación. Exacto. Y acá sí me empiezo a sentir mal. Las personas están empezando a tener fiebre de más de 39 grados, empiezan a tener un dolor generalizado en el cuerpo, pero sobre todo en estas pústulas. Y entonces, pues obviamente ahí es muy importante acudir lo más rápido posible pues a las unidades de salud, sobre todo, pues como los decía, en este caso a la Clínica Condesa o a los Capacits en el caso de los estados en el interior del país. Y sí decirlo, ¿no? O sea, si tienes la duda y vas con el doctor, pues sí decirlo, o sea, quizás los doctores ya están hasta acá de que llegamos todos paranoicos pensando que tenemos COVID o pensando que tenemos algo que vimos en Google. Pero en este caso, y por lo que he visto en redes de gente que se ha ido sin diagnóstico, porque el doctor no lo tiene en la mente, sí decirlo. Pudiera hacer esto y que revise, ¿no? Y que se haga una prueba. ¿Es fácil acceder a la prueba? Pues no es súper fácil así como de que ya llegué a la clínica y me la Como hacen hoy como lo una de de COVID, COVID, pero ¿no? sí lo hay. O sea, por ejemplo, si yo llego a una unidad y digo que tengo la sospecha de tener viruela, las autoridades de la Secretaría de Salud pues sí llevan, digamos que al equipo que puede hacer estas pruebas. Y además lo más importante de hacer esta detección temprana es pues que de esta forma puede uno proteger ahora sí que a los suyos, ¿no? O sea, porque si yo tengo viruela y vivo con mi mamá y mi abuelita, o sea, pues sí puede haber de alguna forma una transmisión, Claro. y entonces me conviene saberlo desde el principio para aislarme yo en mi cuarto y no tener este contacto tan Y los cercano. niños preguntan también eso, doctor. No ha habido casi casos de niños. Casi todas las personas que se han detectado con viruela del mono son adultos y de hecho la mayoría de más de 30. Okay. Entonces, pues bueno, como les digo, o sea, en México todavía somos hasta el reporte del viernes pasado 39 casos, así que tampoco es motivo de ¿En todo el alarmarnos. país? En todo el país. ¿Y de esos cuántos en la Ciudad de México? 22. Es bastante. Sí, entonces pues sí tenemos que empezar a cuidarnos, todavía no alarmarnos, pero justo por eso es que el llamado también a las autoridades es que pues lo más pronto posible puedan actuar para prevenir, y de hecho, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en Canadá, en Europa, están empezando a vacunar a las personas contra la viruela símica, sobre todo aquellas que hayan tenido quizás algún contacto con los casos reportados, pero aquí en México pues todavía no tenemos estas vacunas, ¿no? Entonces también tenemos el llamado a la Secretaría de Salud a que se compren estas vacunas que ya existen en Estados Unidos y otros países. Ya platicaste cómo puede ser el contagio, pero ¿cuál es el riesgo de contagio también? ¿Qué tan alto es el riesgo de contagio? Pues mira, el riesgo de contagio es bajo dependiendo del tipo, o sea, si solo estamos, por ejemplo, como te decía, no sé, en una fiesta y estamos bailando. Aquí o sea, platicando, por ejemplo. Realmente ¿no? aquí, o sea, y te doy la mano, el riesgo de contagio es muy poco, al menos que yo ya tuviera una pústula en aquí. la mano, ¿no? Pero entonces por eso es que actualmente la mayor cantidad de casos se están dando por transmisión sexual. Y como bien lo decía, transmisión sexual no solamente diciendo penetración, sino más bien pues ya un contacto de piel pues cercano, muy intenso, cercano, sí. ¿no? Entonces ahí sí hay un riesgo real. Entonces pues también si tenemos varias parejas sexuales o una pareja sexual, pues tener cuidado de que pues no haya nada raro en la zona genital, en la zona anal,
pues para estar seguros que pues no pudiera haber algún tema, ¿no? Y además, imagínense, o sea, aunque bien no causa la muerte, o sea, sí puede dejar, por ejemplo, cicatrices bastante profundas y difíciles de quitar. Entonces, imagínate que te quedan cicatrices significativas en varias partes de tu cuerpo. Porque o sea, sale pues, no por están- todo el cuerpo, ¿no? Exacto. En la cara, ¿no? Ojos hinchados, en los párpados. Las manos llenas. Sí. Sí. Sí, o sea, no es, digamos que para nadie va a ser una cosa sencilla tener esta viruela, aunque eventualmente se te cure y no vayas a morir. Pues muy bien. ¿En dónde te pueden encontrar, doctor, tus redes, las redes de la clínica? Claro, bueno, a mí me pueden encontrar como @baruchdom, DOM de Domínguez, en redes sociales. En Twitter estoy poniendo todo el tiempo como los últimos anuncios de pues de los anuncios epidemiológicos, las formas de prevención, etcétera. Y bueno, pues si quieren, por ejemplo, la clínica Condesa en la Ciudad de México, no me sé las redes, yo no trabajo ahí, pero, o sea, si ponen clínica Condesa Búsquenlo CDMX, en Google. les va a salir. Y pues obviamente también pues seguir los anuncios de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que pues esperamos que muy pronto empiecen también a ser más activos con ese tipo de información. Pues sí se necesita, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, gracias por estar acá. Gracias, y ya Maca. saben, síganlo, Baruch Dom. ¿Así estás es. en Twitter? Sí. Ya está. Vamos, porque hoy es lunes, hoy hay Chairistegui y esto es una probadita de lo que pueden ver.